Según la sección 20 del estándar internacional, ¿cómo debe realizarse el reconocimiento inicial en el estado de situación financiera de apertura de pasivos financieros con tasas variables? Bueno, este tema de los pasivos con tasas variables me he encontrado que ha generado una gran confusión en las empresas, entre los colegas que están implementando NIF. Porque yo creo que parte de esto es, digamos, porque no estamos muy habituados a trabajar con términos financieros. De hecho, en lo que voy a explicar de pronto cometo una que otra imprecisión, me corregirán mis amigos que son especialistas en finanzas. Pero hay una gran diferencia en lo que es la tasa variable en términos de lo que busca la norma, en términos de medición del costo amortizado, y lo que es una tasa con componente variable, que es distinto. Una cosa es que a mí me digan, mire, durante los primeros 2 años la tasa va a ser del 3%, los siguientes 2 años va a ser del 5% y los últimos va a ser del 7%. Eso se llama una tasa variable, que no es la misma a lo largo de toda la vida del crédito. Pero si a mí me dicen el crédito es a un DTF más 5, eso no es una tasa fija, no es una tasa variable, amigo. Eso es una tasa fija con un componente variable que se llama la DTF, pero sigue siendo una tasa fija. Entonces, más bien, estos son temas que tenemos que hablarlos con el área financiera de la entidad. Y si el financiero es usted mismo, pues entonces le toca estudiar un poco, por lo menos estudiar conceptos financieros para que pueda hacer una buena medición de esto. Entonces, ¿qué es lo que la norma pide? Mire, si la tasa es variable, o sea, más pequeña al inicio, más grande al final, o viceversa, más grande al final y más pequeña al inicio, allí es donde yo tengo que traer todo eso a valor presente con una tasa de interés de mercado, y allí es posible que el pasivo tenga un valor distinto al que me desembolsaron. Pero si a mí me prestan y la tasa es el DTF más 3 puntos, por ejemplo, allí yo no tengo que hacerle ningún ajuste al pasivo. Si me desembolsaron 100 millones, 100 millones de pesos tengo que reconocer como pasivo. Simplemente que el interés en cada periodo, de hecho en periodo de 3 meses la tasa de interés cambia, pero esto no me afecta la medición del pasivo. Si lo que pasó es que me dan una tasa más pequeña al inicio y una tasa más grande al final, yo sí tengo que hacer un cálculo del valor presente con costo amortizado. De hecho, voy a hacer aquí un ejercicio, voy a montar un ejercicio para que miremos cuál sería el efecto del cambio de tasa de interés y cómo es que me pide la norma que lo haga. Entonces voy a mostrarles mi pantalla en este momento, gracias al equipo de edición que siempre está aquí atento a todo lo que requerimos. Entonces vamos a decir que tenemos un monto de un préstamo de 100 millones. Voy a ponerlo en miles, simplemente 100.000 voy a dejarle. Voy a decir que el plazo es 5, pero voy a ponerlo en años. Si usted lo hace en meses, pues simplemente tendrá 60 meses. Vamos a decir que tiene unas tasas para el año 1, 2, 3, 4 y 5. Y digamos que el primer año tiene una tasa del 20%. Y esta sí va a ser una tasa variable. El segundo año pongámosle el 15%, el tercer año el 10%, luego el 5%, y suponga usted que en el año 5 tiene una tasa del 0%. Entonces, esto sí se llama una tasa variable. Y el pago va a ser abono fijo a capital más intereses. Si lo hiciera con cuota fija sería posible también, pero hay que hacer un cálculo un poquito más complejo. Entonces dejémoslo así, abono fijo a capital más intereses. Entonces yo voy a decir aquí lo siguiente, voy a decir que este es el año, voy a decir que este es el saldo inicial, el abono a capital, los intereses, el valor total de la cuota y el saldo final. Los que quieran este archivito, con mucho gusto me escriben por el personal en el Facebook y allá se los hacemos llegar, con muchísimo gusto.
Bueno, entonces el saldo inicial de este préstamo son 100 millones de pesos. Yo voy a hacerlo en miles, son 100.000. Y el saldo inicial a partir del año 2, voy a ponerlo tomando el saldo final anterior. El abono a capital dijimos que es un abono fijo, entonces simplemente voy a decir 100.000 dividido 5. Y voy a decir que cada año abona 20 millones. Y el interés, recuerde que dijimos que el interés era una tasa variable, entonces voy a tomar el saldo inicial y le multiplico el interés, de acuerdo con esta tabla por años. Entonces vemos que el interés del primer año es 20. Los otros me van a parecer vacíos porque no he diligenciado el saldo inicial. El valor de la cuota será capital más interés. Y el saldo final será el saldo inicial menos el abono a capital. Aquí vemos cómo se va llenando la tabla. Y como pueden observar, el valor de la cuota se vuelve un valor variable. Inicia en 40 y termina en 20.000. Los intereses son muchísimo más altos el primer año. Y le va disminuyendo la tasa y el monto, por supuesto, a lo largo de los 5 años. Este es un verdadero crédito con tasa de interés variable. Mire que la tasa de interés cambia con el paso del tiempo. Pero es diferente esto a hablar de una tasa de interés fija con componente variable, que es la que me dicen el DTF más tanto, o la tasa LIBOR menos 2 puntos o más 3 puntos. Esas son tasas fijas con componente variable que no requieren ajuste al costo amortizado. Simplemente si me prestan 100, 100 es el saldo inicial del préstamo. Bueno, entonces ahora sí me dice la norma, busque una tasa de interés de mercado para un instrumento financiero similar. Entonces digo tasa de interés de mercado. Supongamos que el mercado tiene una tasa de interés actual del 14%. Entonces ahora sí, aquí en esta tablita de amortización voy a calcular el valor presente de los pagos futuros, que es lo que dice la norma. Entonces usted va a decir el valor actual utilizando esta tasa del 14% en un periodo de un año para un pago de 40.000. Pero entonces no utilicemos aquí, no lo pongamos en pago, sino en valor futuro. Y pongámosle un menos. Perfecto. Aquí queda la función valor actual con esta tasa de interés, con este plazo de 1, el siguiente va a ser 2 y el otro 3 y así sucesivamente. Y el valor del pago que son 40 al final de ese periodo. Entonces aquí vamos a encontrar lo que se llama el valor presente de los pagos futuros. Bueno, en este caso resultó siendo muy similar a los mismos 100.000 que me prestaron, fíjese. El valor presente de esto resultó siendo 100.673. Ojo, si el valor presente que me dio es muy similar a lo que me están prestando inicialmente, pues fíjese que el ajuste va a ser mínimo, ¿ok? Lo que va a cambiar es la forma como se reconocen esos intereses. Voy a cambiar un momentico, voy a dejar la misma tasa del 14% y simplemente ahora voy a calcular entonces, voy a decir aquí al lado cómo es que voy a reconocer los intereses al gasto. Entonces voy a decir aquí interés al gasto. Y entonces yo simplemente de estos, el instrumento financiero tengo que reconocerlo al inicio por 100.673 y los intereses voy a irlo reconociendo a la tasa de interés del 14% anual, que es este, que marqué aquí en amarillo. Este sería el interés causado, 14% anual. El valor del pago va a ser el mismo, este que tengo en amarillo, y simplemente aquí lo que se me va a generar es un interés pagado por anticipado en los primeros años,
y luego una amortización de los intereses en los últimos años. Yo voy a decir simplemente, voy a hacer otra tablita de amortización abajo, que es de donde va a salir la contabilización. Entonces voy a decir utilizar esta tabla para la contabilización. El saldo inicial del instrumento me va a aparecer por 100.000. El interés que voy a reconocer como gasto, interés como gasto, va a ser estos 100.000 multiplicados por la tasa del 14%. Y la idea es que cada año el interés sea el 14% de este saldo que hay acá. ¿Ok? El abono a capital siempre van a ser 20.000 porque recuerde que es abono fijo con interés sobre cada cuota. La cuota que voy a pagar sigue siendo la misma que tengo en la tabla de arriba. Por lo tanto, pues el saldo final del instrumento va a ser este. Pero aquí tiene usted digamos una diferencia, voy a ponerlo así, diferencia entre el interés causado, que es celda E, y el valor, el interés causado, celda E, más el abono y el valor de la cuota. Entonces, en otras palabras, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Yo estoy pagando 40.000 en la primera cuota, de los cuales 14 los voy a llevar al gasto como intereses, 20 los voy a llevar como abono a capital y me va a quedar una diferencia de 6.000. Este valor va a quedar reconocido como interés pagado por anticipado. En la segunda cuota me va a quedar un valor de sí, correcto, esto como interés pagado por anticipado también. Es más, voy a correrme un poquito hacia acá. ¿Y qué pasa de ahí para abajo? Yo esperaría que me empiecen a aparecer unos valores negativos. Entonces, en el tercer, voy a poner aquí el acumulado. Al año 2 voy a tener 6.800 en interés pagado por anticipado. En el año 3 me quedan 4.400. En el año 4 me quedan 800. Y en el año 5, bueno, aquí me debería quedar esto en 0. Algo pasó con mi formulita. Porque aquí interés como gasto. Ok, ya entiendo. Esto lo reconoceré también como gasto por interés. Sí, porque en el quinto año, según el contrato, en el quinto año no hay interés, según lo pactado. Pero realmente, de acuerdo con la metodología del costo amortizado, yo tengo que calcular el interés a lo largo de los 5 años, por eso calculé una tasa interna de retorno. Entonces, en este año simplemente, durante los primeros 4 años, reconozco un interés pagado por anticipado, en el año 1 y 2, en el año 3 y 4 se empieza a revertir, y en el año quinto reconoceré los 2.000 o los 12 millones en este caso, como un gasto por interés. Ese sería el tratamiento del pasivo que tenga un componente variable, una tasa de interés variable. Pero entonces, ojo, tenga siempre presente esto. Un negocio es que la tasa de interés realmente sea variable. Y otro negocio muy distinto es que la tasa sea fija con un componente variable. Si es tasa fija con componente variable y es una tasa de mercado, ¿sí? Generalmente cuando me prestan al DTF más tanto, eso es una tasa de mercado, eso no tiene ningún ajuste a valor presente. Si el pasivo tiene un comportamiento como este, y esto puede suceder mucho, por ejemplo, en los contratos de leasing, donde el banco le interesa
al inicio ganar una buena platica y después hasta me regala los intereses según él. Entonces en estos casos no se generará ningún ajuste al valor presente, no será necesario hacer ningún ajuste al valor presente, simplemente el valor del pasivo es lo que me desembolsaron. Bien, recuerden, los que quieren este archivito de Excel me escriben, pero por favor me escriben al perfil personal que dice Maya Consultor NIIF. Si usted empieza a escribirle actualícese, pues ellos no tienen este archivo porque este va a quedar en mis archivos, ¿ok?